nos toca esta tarde, que es muy inquietante y no podemos mirar hacia otro lado. Hay que enfrentarse a la realidad para tratar de analizarla y transformarla. Este asunto en principio me remite al siglo XIX, los ludistas que protestaban contra las máquinas que destruían el empleo, los tareas industriales, la máquina de hilar industrial, introducidos durante la Revolución Industrial, que amenazaban con reemplazar a los artesanos con trabajadores menos cualificados y que cobraban salarios más bajos, dejándoles sin trabajo. De entrada hay que decir que estos intentos desesperados de la clase trabajadora nunca podrán dar un buen resultado, y menos en el contexto en el que nos encontramos. Primero, porque no nos podemos oponer a la ciencia y a la tecnología, que avanza a pasos agigantados. Y segundo, porque el neoliberalismo triunfante, ese del que habla Naomi Klein, impone la individualidad frente a lo colectivo, el beneficio como mantra, la desregulación, las privatizaciones, el descrédito de lo institucional, los recortes sociales, la utilización de la fiscalidad como elemento de empobrecimiento de los más débiles. Todo ello para ejercer un brutal control ideológico ante una situación de shock, que en este caso puede ser la tan cacareada crisis, y en otros momentos o lugares han sido desastres naturales, golpes de Estado o cualquier cosa que desestabilice a la sociedad. Se juntan así dos circunstancias que resultan una mezcla explosiva para dinamitar nuestro modelo de vida occidental, por otro lado muy basado en la explotación de los países del sur, hacia los que parece que tendemos más a parecernos cada vez más. A ver, la transformación de la economía tiene como uno de sus principales hilos conductores a la digitalización, que es decir, la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que la organización de la misma se desempeña. El uso de la tecnología que genera, almacena y procesa datos que se está incorporando a la industria supone la vinculación de la digitalización y de la alta tecnología en el ámbito de las aplicaciones productivas, relacionadas con las operaciones propias de las cadenas de producción, de fabricación y de suministros de las empresas. Es la fusión de lo digital con lo físico, la incorporación del Internet de las cosas en la industria manufacturera. Todo esto ha ido muy deprisa. Yo comencé a trabajar cuando tenía 16 años y parte de mi trabajo como aspirante auxiliar administrativo era hacer grandes sumas de balances, de cuentas, de libros de mayor, que me producían grandes metros de papel con sumas. Y si no me cuadraba, vuelta a empezar. Como hoy en día una hoja Excel hubiera hecho mucho más fácil ese trabajo. ¿Es acaso una hoja Excel, lo podemos decir que es una especie de robot también? Tengo que reconocer que una de las cosas que más me fascinó fue algo que ya es obsoleto en sí y que se difundió enormemente en los años 80 del pasado siglo, el fax. Un papel que yo metía en una máquina en Madrid salía inmediatamente en Japón. Eso era magia y ya es obsoleto, ¿eh? Y claro que lo de mi abuela fue peor. Siendo ella una chiquilla, llegó a una casa donde estaba la gente llorando y preguntó: ¿por qué lloráis? ¿Qué pasa? Pues que se ha muerto fulanito. ¿Y cómo os habéis enterado? Pues por un telegrama. ¿Y por dónde ha venido el telegrama? Pues por los cables del telégrafo. Y mi abuela dijo: mentira, yo he venido andando por la calle mirando los cables del telégrafo y por ahí no me ha pegado ningún papel. Entonces, claro, mis abuelos, mis padres y yo hemos ido enlazando vidas y la tecnología nos ha ido sobrepasando hasta el momento actual. La economía del conocimiento es la que tiene como principal referencia la información, la comunicación, la educación, la innovación tecnológica y el desarrollo de la investigación, la robótica, la nanotecnología, de tal forma que desde finales del siglo XX la inversión en capital intangible, conocimiento, habilidades, actitudes, ha crecido considerablemente, incluso mayor que el capital tangible, maquinaria, infraestructuras, etc. Esto incide de manera directa sobre el desarrollo de los procesos industriales enmarcados en nuevas aplicaciones en robótica, automatización, mecanizado, logística, que están favoreciendo la transición hacia un nuevo modelo industrial que generará a su vez una nueva dinámica económica, dando lugar a la llamada industria 4.0, industria integrada o industria conectada, que persigue la consecución de un sistema global interconectado. No obstante, todo esto no está solo relacionado con la industria, ya que los empleos de alta tecnología y los desempleos afectan a toda la economía y al mercado de trabajo. Esta modificación del proceso productivo implica cambios en los tipos de negocio y de producción, que inevitablemente afectan a los niveles de empleo, su calidad, las condiciones de trabajo, los salarios, la protección social. Umberto Bustince, que es un físico y doctor en matemáticas, catedrático de inteligencia artificial y uno de los 30 autores más influyentes del mundo dentro de la lógica intuicionista difusa, échale la palabreja, afirma que en 15 años las cadenas de producción van a cambiar. En Alemania, de cada 100 empleos,
Los 80 más o menos mecánicos serán sustituidos por máquinas. Y añade que no estamos preparados socialmente para la revolución que nos viene. En épocas anteriores de cambio tecnológico el balance siempre resultó más o menos positivo. Es posible que así sea en esta ocasión, pero ojo, no estamos en una era de cambio, sino estamos en un cambio de era. Se trata de un fenómeno en construcción, cuyas consecuencias en definitiva van a afectar a todos los ámbitos de la sociedad y está aún por ver cómo. En este contexto, el papel de las políticas públicas debe ser el pilar básico para moldear las aristas que surjan en su desarrollo y traslación al sistema productivo, hasta sus efectos económicos, laborales, sociales y medioambientales, siendo conscientes de que el avance tecnológico que implica la digitalización se está produciendo de una forma tan acelerada que difícilmente vamos a tener segundas oportunidades. Además, el contexto en el que nos movemos actualmente, del que habla Bauman, de una sociedad líquida donde todo está moviéndose, nada hay definido, nada hay sólido, y además hace referencia a que una cosa es el poder y otra cosa es la política. La política es el arte de lo que hay que hacer, el arte por llamarlo de alguna manera, y el poder es lo que luego realmente se hace, que no está manejado generalmente por los políticos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es mi empresa, que se llama Fujitsu. A finales de los años 90 hizo 3 expedientes, entre los 80 y los 90 hizo 3 expedientes de regulación de empleo. El último expediente de regulación de empleo, las direcciones provinciales de Barcelona, de Málaga, de Sevilla y de Madrid nos dieron la razón a los sindicatos diciendo que ese ERE no procedía, no se podía hacer. Sin embargo, la Dirección General de Trabajo a nivel estatal dijo que sí. ¿Y eso por qué fue? Porque Fujitsu, que es una multinacional que tiene más poder que muchos países en el mundo, más presupuesto, le dijo al gobierno de España: oye, ¿no me quieres aprobar este ERE? Pues yo cojo mi inversión en España y me voy. Y no solamente destruyo 100 puestos de trabajo, sino 2000. Entonces, bueno, una cosa es el poder y otra cosa es la política. Entonces, sabiendo esto, siendo consciente de esto, en todo caso a los diferentes actores, desde los responsables políticos que se ocupan de establecer las estrategias para poner en práctica las políticas adecuadas y equilibradas, los empresarios y los agentes sociales, corresponde la tarea de evitar los efectos adversos, activar ventajas e implementar políticas que fomenten sociedades más inclusivas y cohesionadas. Desde hace años, Comisiones Obreras venimos trabajando para impulsar un cambio de modelo productivo en nuestro país, con medidas urgentes que posibiliten a nuestra industria situarnos en la media de la Unión Europea, acompañada de medidas tecnológicas, energéticas, laborales y educativas que contribuyan a construir un modelo con el consenso y participación de todos los actores involucrados en su desarrollo. España viene siendo uno de los países con mayor desajuste entre la formación de sus profesionales y las necesidades de las empresas. Las previsiones para nuestro país apuntan a una falta de profesionales del perfil STEM, que responden a las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Muchos actores, insisto, administración central, autonómica, locales, empresas, universidades, centros profesionales, partidos políticos, sindicatos, debemos ser parte activa a la hora de preservar que los cambios económicos, sociales y laborales no afecten al estado de bienestar. Me voy a saltar una parte, porque para ir más deprisa, que son las necesidades formativas que tenemos en este país. Únicamente decir que aproximadamente un 75% de los oficios y profesiones del futuro aún no existen y estarán relacionados con los sistemas informáticos, la gestión de datos, la seguridad informática, los sistemas robóticos, pilotos de drones, coordinadores de la relación persona-máquina en el ámbito laboral, científicos de datos, diseñadores de impresión 3D, diseñadores de gamificación, telecirujanos, etc. Los empleos del futuro requieren una formación que ahora en este país no se da y se necesitará una sólida base teórica, una buena formación práctica y estar en contacto con el mundo del hardware y del software. Nuestros jóvenes deben estar dispuestos a asumir riesgos y aprender a equivocarse. Y las políticas públicas en las que debemos incidir pues deben de estar sustentadas en algunos principios fundamentales del desarrollo humano y la justicia social, que no voy a nombrar porque todos nos los imaginamos. En todo caso, decir que en este país el fracaso escolar es más del doble de la media europea, que es actualmente está en torno al 24%. En definitiva, no se trata de tecnificar el aula, sino de escolarizar la tecnología, porque si el cambio no afecta al conjunto del sistema educativo, estaremos frente a una amenaza de fractura social de efectos imprevisibles. ¿Qué pasa con los sindicatos? Decía Tojo el año pasado: si no hay una base industrial sólida y no se apuntala con una adecuada cualificación, este país perderá el tren del futuro.
España requiere una política industrial y sectorial que incorpore actividades de alto valor añadido y alta demanda para generar tejido empresarial de calidad, incorporando suficiente empleo cualificado para sostener el estado del bienestar. Hay que ampliar y reorientar la inversión pública, porque la falta de armonización en las políticas de inversiones produce un crecimiento desigual, además de una organización deficiente de los recursos. Es recomendable la puesta en marcha de acciones para la gestión social de las ganancias de la productividad en los campos de la política industrial, de la negociación colectiva, además de las estrategias empresariales. Los representantes sindicales y los sindicatos debemos participar directamente en el diseño de las plantas intensivas de capital. El sindicalismo tiene como principal referencia su efecto sobre la actividad laboral y la sociedad en su conjunto, organizando el mundo del trabajo digital en el marco del diálogo social y la negociación colectiva. La seguridad y la salud ocupacional, la automatización sin personas pero dirigida por personas, los efectos de la jornada laboral y el lugar de trabajo, teniendo en cuenta la fuerte tendencia al teletrabajo. En definitiva, aspectos como movilidad, tiempo de trabajo y cualificaciones son las cuestiones que determinarán las consecuencias de la aplicación de la digitalización en las futuras relaciones laborales, con especial incidencia en que solo desde la formación continuada es posible dar respuesta a la demanda laboral que exige la digitalización, aspectos que van a tener una especial referencia en las regulaciones legales que se vayan a aplicar en el futuro a la hora de adaptar las nuevas realidades a los puestos de trabajo. No obstante, hay otras visiones. Me voy a centrar un poquito en lo que dice el profesor Vicente Navarro, que decía recientemente en un artículo que existe la percepción de que la revolución digital está creando el precariado, mezcla de los términos de precario y proletariado, donde los trabajadores tienen unas condiciones de trabajo muy precarias, con trabajos poco estables, muy flexibles, con bajos salarios y contratos muy cortos, que convivirán con una minoría estable y de salarios altos, con otra parte de trabajadores poco especializados y bajos salarios y con una gran mayoría que no tendrá trabajo. Existe esa percepción. Vicente Navarro, no obstante, se pregunta ¿por qué el gran crecimiento de la productividad que se dio en el periodo de entre 1947 y 1973 generó altos salarios y gran cantidad de puestos de trabajo y en cambio ahora un aumento de la productividad estaría produciendo salarios mucho más bajos? Parece ser que las causas reales no son tecnológicas, sino políticas. Concretamente, la debilidad del mundo del trabajo en Estados Unidos y en diversos lugares del mundo, donde se han empujado políticas encaminadas a debilitar a los sindicatos que habían conseguido hasta los años 80 poner en valor la centralidad del trabajo. Esa fue la respuesta del capitalismo neoliberal con la revolución de Reagan en Estados Unidos, la señora Thatcher y el señor Blair con su tercera vía. Dice también el profesor Navarro que el problema no es la sustitución de trabajadores por robots, pues debería ser positivo que todo tipo de trabajo repetitivo fuera sustituido, sino cómo se está haciendo y con qué consecuencias. Hay gran necesidad de disminuir el tiempo de trabajo, así como de crear nuevos puestos, incrementando su contenido estimulante e intelectual en áreas de gran importancia y necesidad, claramente desatendidas, como son las áreas de atención a las personas y a los grupos más vulnerables, o el reciclaje de toda la economía hacia fuentes de energía sostenible. La ecología, el cuidado de la casa común, quizás sea el gran problema de la humanidad para su propia subsistencia, y ahí hay mucho que aportar. Por lo tanto, en teoría, trabajo no tiene que faltar. Si fuéramos capaces de fortalecer a la sociedad desde entes que defienden a la clase trabajadora, sobre todo sindicatos, aglutinantes de esa clase trabajadora consciente de que lo es, porque ese es otro problema. Hoy casi todo el mundo se cree que es de clase media. Pues los sindicatos, partidos de izquierdas, junto a nuevas formas de organización social que surgirán, el hecho de que la precariedad esté menos extendida en los países del norte de Europa, donde hay una mayor tasa de afiliación, así lo demuestra. Y quizás lo más importante que me gustaría decir es hablar de los nuevos paradigmas. Me llamó la atención hace poco un artículo de Frei Beto titulado «El futuro será lo que sembremos hoy», y quiero comentar. No estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época, similar a la que se produjo al concluir la Edad Media y comenzó la modernidad. Y todo cambio de época provoca problemas, incertidumbres, son momentos difíciles porque aparecen dificultades para entender los valores, las referencias. Lo que caracteriza a una época es su paradigma, que es como el palo central de los circos, que cuando se quita el techo se viene abajo. El paradigma de la Edad Media fue la religión, que se cambió por otro palo que es la razón, con sus dos acompañantes, la ciencia y la tecnología, inaugurando así la modernidad en la que vivimos desde hace más de 500 años. Se percibió entonces un optimismo exagerado. Una vez desplazada la superstición religiosa, que llamaban algunos, otro paradigma lo iba a arreglar todo. Es verdad que ha habido cambios, ha habido avances, pero no para todas.
Digo todas o todos porque da igual. Ya, 2 minutos. Más de 7.000 millones de personas habitamos en este planeta, pero la mitad no tiene garantizados sus derechos animales: comer, beber, educar, la cría, abrigarse del frío, para lo que es un lujo hablar de derechos humanos. La modernidad fracasó porque fue atropellada por el capitalismo, y el capitalismo hizo que conquistas reales y buenas no fueran para todo el mundo. Así Oxfam dice que 8 personas tienen tanto como la mitad de la humanidad. ¿Y cuál va a ser el paradigma del posmodernismo, o como lo queramos llamar? La globalización de la solidaridad o el mercado. El mercado es necesario en toda sociedad, pero si se termina imponiendo como paradigma puede ser el final de la humanidad, y sabemos hoy que todo está en función del mercado, domesticando hasta nuestras propias mentes con sus valores. La globalización de la solidaridad es que queremos un mundo para todas, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, que ha venido para que todas tengan vida, y vida en abundancia y plenitud. Somos pocas personas quienes queremos o quieren luchar por este modelo frente a la mercantilización de todos los aspectos de la vida y la naturaleza. Debemos trabajar semilla para ir recogiendo estas cosechas y no arruinar nuestra generación ni la siguiente, superar errores cometidos en países progresistas que han intentado hacer frente al capitalismo buscando una sociedad mejor. Frei Beto hace referencia a la URSS o a China, pero se centra en los gobiernos progresistas de Latinoamérica, donde él mismo fue asesor del gobierno de Lula, argumentando que no se cambió la matriz o el paradigma del desarrollo, se priorizó el acceso de la gente a los bienes personales, encontrándose con favelas en Río, donde seguramente en muchas existen ordenadores, móviles, televisores, microondas, sin tener acceso a los bienes sociales, que son la educación, alimentación, salud, vivienda básica, porque se necesita que gasten su dinero para alimentar el sistema mercantilista. Tampoco ha habido la necesaria alfabetización política, ideológica, para extender que el socialismo es el nombre político del amor. Tenemos que forjar un nuevo paradigma. No va a ser fácil, pero debemos de conseguirlo entre todos. Y ya termino. Recientemente se ha publicado un libro de Nuria Varela, que se llama Cansadas, que solo he ojeado y estoy deseando leer. El capitalismo salvaje y el patriarcado nos tienen cansadas y cansados a todos y a todas, pero especialmente a las mujeres, a las que por razón de género se les ha adjudicado el papel de cuidado, y otras cosas. La digitalización, los robots, la inteligencia artificial pueden hacer muchas cosas que nos descansen. Mujeres y hombres debemos dialogar y ser sujetos de nuestros presentes y futuro en este momento crítico para avanzar en igualdad. El cuidado del ser humano, del planeta en su conjunto, ha de ser la prioridad. Este cambio de época nos ofrece una oportunidad. Y el debate es difuso y se difunde en telediarios. El otro día hubo un gran bloque de tecnología en el telediario, anoche lo oía en la radio, está en el ambiente, nos quieren preparar para asumir que no va a haber trabajo, pero no tiene por qué ser así. Debemos estructurar una sociedad que no acabe creando ejércitos de esclavos de la galera digital, que serán el nivel más bajo de los nuevos empleos, buscando equilibrios de rentas, servicios, bienes y bienes dignos para todos. Y en esta situación líquida se habla de muchas cosas. Por ejemplo, se habla de una renta universal, algo ya que mencionó Tomás Moro en 1516, y que han apoyado personajes tan dispares como Hayek, Luther King, Milton Friedman o el propio Nixon. Se lo han planteado. En Comisiones Obreras estamos por una ILP que hicimos el año pasado de ingresos mínimos, que presentamos más de 700.000 firmas en el Congreso y que aún no se debate. En todo caso, habrá que seguir empujando, caminando en la dirección de la solidaridad, que es ponerse en el lugar del otro y construir un mundo más humano donde las máquinas no nos dominen, sino que sepamos convivir con ellas. Muchas gracias.